Lo más importante también es hablar un poco de lo que pasa después y sí lo que vamos a hacer, que también es lo que me interesa, es un pequeño análisis y un trabajo en conjunto sobre el estrés postraumático, ¿sí? Que es justamente el tema que nos convoca hoy. Entonces, vamos a hablar sobre la presentación del estrés. Hola, buenos días a todos. Sobre la presentación del estrés, sobre el equilibrio, que ya habíamos hablado un poco en las clases que hemos tenido dos sobre esta temática. Vamos a hablar de qué se denomina estrés para aquellos que no lo pudieron ver, porque a raíz de ese evento se inicia o debería iniciarse, o debería más que iniciarse, debería contenerse ese estrés para que no se convierta en un estrés postraumático. Muy brevemente, cómo es la fisiología del estrés, las consecuencias que produce en el cuerpo, las diferencias entre el estrés y el estrés postraumático, el autocuidado. Buenos días, Defensa Civil San Vicente. Buenos días a todos. Bien, entonces esto, ¿no? Eh, vamos a empezar, vamos a empezar viendo un video. Ustedes saben que a mí me gusta darle un poco de contexto a todos los temas para que sepamos de dónde viene. No es que vino un iluminado y de repente tenemos el estrés postraumático, sino hay gente que ya pudo analizarlo, trabajó. Hay estudios, se sigue estudiando. Esto no queda acá y ya tenemos las definiciones del libro y nada, sabemos de qué se trata y ahora te tiramos la pelota y suerte con eso, sino que es un trabajo de reforzar, de autocuidado, de mirar al otro, de conocer y de poder aplicar algunas técnicas que seguramente... ¿No se me escucha o no se le escucha a Claudia nada más? Yo creo que Claudia sola. Bien, entonces, eso, ¿no? Vamos a trabajar con eso. Entonces les voy a pedir que ahora sí me digan si se escucha o no se escucha, porque acá comienza la historia del estrés postraumático a partir de la guerra, de cómo la llamaron, de qué observaban, porque físicamente se encontraban bien, pero gracias Santiago, gracias Pablo, si bien se encontraban bien, algo estaba sucediendo con ellos que al regreso de la guerra eh, tenían síntomas físicos. Pero esto no tiene nada que ver con la guerra. Esto también nos está pasando ahora. Nos está pasando ahora con el estrés que vivimos a diario, con todas las cosas que están sucediendo, con las cosas pasadas, con las presentes, con las futuras. Así que les voy a poner un video. Les voy a pedir que si pueden dejar de presentarse así, prestar atención al video y después si tienen ganas de seguir presentándose no hay problema, ¿sí? Bien, ahí voy a comenzar sobre la neurosis de guerra en la Primera Guerra Mundial, incluso tan pronto como en la primera batalla, la de Mons. Las autoridades militares y médicas abordaron lo que se convertiría en un elemento habitual de la guerra, hombres sin lesiones físicas que mostraban problemas médicos reales, muchos de los cuales persistirían mucho después de la guerra. Dolores de cabeza, anomalías cardíacas, ceguera, amnesia, depresión, ansiedad, pérdida de apetito, pesadillas y muchos más. En 1915 estos síntomas fueron agrupados bajo el nombre de neurosis de guerra. Y aunque el nombre era nuevo, había existido durante mucho tiempo. Acabar desquiciado durante la guerra es tan antiguo como la guerra misma. Se menciona en Gilgamesh y en los escritos de Heródoto a lo largo de la historia. Ha tenido diversas denominaciones. En las guerras napoleónicas fue un viento de bala. Los soldados tenían una reacción similar a la de haber sido disparados. En la Guerra Civil Americana, corazón de soldado fue el nombre que recibieron los persistentes problemas cardíacos. En época más reciente se llamaría fatiga de batalla o síndrome de la guerra del Golfo. Y hoy TEPT, aunque hasta cierto punto se refiere solo a síntomas psiquiátricos y no a síntomas físicos inexplicables. Lo nuevo en la Primera Guerra Mundial fue la escala del problema. Por ejemplo, hasta 80.000 soldados británicos lo sufrieron y 100.000 alemanes fueron tratados por histeria en hospitales de campaña.
La neurosis de guerra y su tratamiento ayudarían a dar forma a las disciplinas relativamente nuevas de neurología y psicología, y desafiarían las ideas tradicionales sobre la locura y la normalidad. El síndrome de guerra y sus posibles tratamientos se estudió en detalle por primera vez en la Guerra Ruso-Turca de 1887 y contra Japón en 1904 y 1905. En la segunda, los médicos rusos prescribían tratamiento avanzado, que significaba estar cerca de las líneas del frente. La idea era intervenir antes de que la condición se hiciera permanente y los hombres no volvieran a luchar. Los médicos compararon los síntomas observados con los de supervivientes de desastres provocados por el hombre, como los accidentes de tren. A menudo los síntomas eran los mismos, incluso había un nombre para ellos: trauma medular del ferrocarril. En las décadas de 1860 y 70 se produjeron una serie de causas judiciales en Gran Bretaña y Alemania sobre las compensaciones a ese tipo de víctimas. Y los problemas sobre causa y compensación definirían el debate durante la Primera Guerra Mundial sobre la neurosis de guerra. Ahora bien, todos coincidían en que los síntomas eran reales. ¿Pero qué los causaba? ¿Eran un daño real, como microlesiones en el cerebro? ¿O era algo puramente emocional o psicológico, y los enfermos tenían predisposición a ello? Bien, estamos hablando entonces más de 100 años Sobre la de neurosis. estar trabajando el, sobre el estrés postraumático. Ahora les quería hacer una pregunta. ¿Ustedes qué creen? ¿Todos podemos sufrir estrés postraumático? ¿Qué les parece? ¿Todos somos propensos a raíz de algún evento a sufrir estrés postraumático? Sí, por supuesto que sí. Bien, tenemos sí, en el chat sí, Inés, sí, 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 por supuesto. Bien, a todos los que pusieron sí, sí, efectivamente, todos podríamos llegar a sufrir el estrés postraumático, pero también hay un montón de cosas que nosotros vamos a realizar antes, muchos recursos que ya tenemos adquiridos, ¿sí? Muchas herramientas que vamos adquiriendo a través del tiempo, muchas capacitaciones, mucho conocimiento sobre que esto existe y que hay que tratarlo. Nosotros hablábamos de que todas las personas teníamos reacciones esperables ante un evento. También nosotros formamos parte de ese núcleo de personas que ante una situación inesperada va a reaccionar de una forma esperable. La cuestión acá es conocer que eso es saludable. Ante un evento que nosotros participemos, cualquiera sea su magnitud, y sobre todo es una magnitud elevada donde tenemos múltiples víctimas, ni hablar si las víctimas han muerto, nosotros vamos a reaccionar y vamos a empezar a ponerlo en una cajita de nuestro cerebro donde tenemos muchas experiencias y muchos cuadraditos. Siempre decimos que cuando esos cuadraditos se quedan en el inconsciente está todo bien, nosotros lo podemos traer a medida que lo vamos necesitando, pero la cuestión es qué sucede con esos recuerdos que se aparecen inmediatamente sin que nosotros los llamemos y que irrumpen en nuestra vida cotidiana. Si hoy nos ponemos a pensar todos en nuestra carrera, en lo que vamos trabajando en defensa civil o fuera de defensa civil, porque esto no solo es para la carrera institucional, sino también es para la vida diaria, hoy podemos recordar y seguramente quiero que todos puedan, y es lo posible, me puedan responder, y es, en defensa civil, o afuera también lo vamos a ampliar porque muchos de defensa civil somos bomberos y trabajamos en otras disciplinas de emergencia. ¿Recuerdan la cantidad de muertos que ustedes con las cuales ustedes han intervenido en servicio? ¿Alguien recuerda un número? No, Lucía, no, ninguno. Bien, ¿alguien más? Si es no, perfecto. Si es sí, buenísimo. También, no, 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 no. No recuerdan la cantidad de muertos. Perfecto. Muchos no, quizás los que recuerden, y sí,
Claro, Lucía, son muchos años. Nunca, dice Gabriela. Bien, perfecto. ¿Recuerdan la cantidad de gente que ayudaron? No recuerdan la cantidad de muertos, pero recuerdan la cantidad de gente que ayudaron. No, 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 no. Algunos. Ujú. Bien, los casos ya sean debido de muerte que ustedes han, no me dice Marce, los casos que ustedes debido a muerte que ya hayan, claro, son algunos puntuales, bien, por el evento, ¿no? Por el evento, por la contundencia del evento, eh, por el trabajo que han realizado, por la cantidad de tiempo que han estado fuera de su familia y han estado en servicio. Posible también muchos vidas o muertes la recuerden porque tenían un evento importante y no pudieron participar. A veces son épocas especiales, Navidad, cumpleaños, Año Nuevo, nuestros sobrinos, hijos se recibían y no pudimos estar. Entonces esos factores externos también influyen en nosotros, en la memoria y en recordar también muchas veces aquello que queremos recordar. Cuando generalmente se da este curso de personas que son de la salud, te dicen, se murió en mi servicio, se murió en mi sala, se me murió, se me murió, se me murió. Muchos, los que sobre todo el personal más antiguo, te dice y recuerda perfectamente la cantidad de personas que murieron en el servicio, pero no recuerdan la cantidad de gente que ayudaron. Esto es parte de la frustración que también eh, lleva adelante el personal de salud y la anticipación. ¿No? Nosotros sabemos ante determinados eventos, cuando nosotros nos ponemos frente a ese evento, nos anticipamos a lo que puede suceder. Muchas veces ya sabemos que va a suceder. Entonces es muy importante la capacitación, la formación, como siempre digo, seguir. Esto también es parte de la salud del personal que trabaja en emergencias y la importancia que le da defensa civil al personal, para que estén capacitados, para que sigan preguntándose después de estos encuentros, de todos los temas que se ofrecen, que sigan preguntándose a raíz de esto y lo sigan trabajando, y sobre todo y más que nada aquellos que tienen personal a cargo. Entonces, si todos estamos predispuestos a sufrir el estrés postraumático, es importante detectarlo a tiempo. Es importante empezar a ver a tiempo estas reacciones que vamos a ver en un ratito. Entonces, el primero de todos es Walter Cannon. Miren, estamos hablando del 1871. Estamos hablando hace, bueno, él nace en esa fecha, pero estamos hablando, vamos a ponerle 100 años que se está hablando sobre esto. El presentador hablaba de la neurosis de guerra de la época de Napoleón, hablaba específicamente de 1915, donde él nos va a decir que el cuerpo, o hay, mejor dicho, hay, porque no habla de reacciones fisiológicas, sino que dice que el cuerpo va a prepararse para luchar o huir. Esto lo habrán visto, Fight or Fly, lo habrán visto muchas veces o lo habrán leído, ya sea real o imaginario, ¿no? Yo estoy caminando por un sendero, entonces yo voy recibiendo estímulos, ¿no? Cuidado con el yaguareté, cuidado con el yaguareté, cuidado con el yaguareté, sector de yaguareté, tenga precaución con el yaguareté, entonces yo me voy preparando para ese posible encuentro que puede ser real o imaginario. O cuando vamos por la ruta y vemos el pictograma de no sé, fuertes vientos o ganado, y ahí decimos, bueno, nada, tenemos que ir con precaución porque en esta zona se ha detectado la presencia de ganado, de vientos fuertes, y tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, ¿el cuerpo se prepara? Sí, se va a preparar, pero en realidad ya muere Walter Cannon y aparece Hans Seil, y ahí sí termina de ponerle el monio y dice que en realidad
El cuerpo se adapta o intenta adaptarse a esta situación. Y a medida que nosotros vamos transitando nuestra vida, nos vamos adaptando a estas cosas. Y que las respuestas que damos y el cuerpo cómo se prepara, que en un ratito lo vamos a ver, que todos nuestros órganos van a estar alertas, vamos a tratar de defendernos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos mantener es el equilibrio, es la homeostasis, ya sea física o psicológica. No importa muy bien, no es importante ahora tener un evento específico, sino que el cuerpo se va a ir preparando. ¿Por qué? Porque el cuerpo se quiere mantener vivo. Es como físicamente tenemos la tríada vital, ¿no? Tenemos un inconveniente y lo que nosotros vamos a hacer, el cuerpo va a tratar de mantenerse con vida, que oxigenando a las células, que tengamos, respiremos más rápido, ¿sí? Que estemos alerta, que las pupilas se dilaten. Va a tirar un montón de hormonas, esas hormonas nos va a permitir, a veces, no sé si recuerdan algún caso donde han hecho cosas que por la misma adrenalina, sin la adrenalina no lo hubieran hecho. Yo hice una maniobra de Heimlich, una persona que era enorme, o sea, enorme, me refiero a alta. Yo decía, ¿cómo esta persona, yo más chiquita, me llevaba dos cabezas, logré hacerle la maniobra? Ahora quizás estoy mirando un poco más alrededor si hay una persona que es más grandota, que tenga la maniobra, aunque eso es inesperado, ¿no? Pero estoy mirando, digo, porque esto fue hace 5 años, yo era más chica, la persona era mucho más grande. Entonces hacemos cosas y nos preparamos para ese evento. Con una simple mirada, un simple gesto de alguien, nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer. Y esa adrenalina que nos produce antes de cualquier evento, es normal siempre y cuando podamos manejarlo, ¿no? Siempre y cuando podamos trabajar, disociarnos, dejar este paquete de pensamientos emocionales para después volvernos a encontrar con ellos una vez que venimos del servicio. Nosotros vamos a ser uno en ese trabajo, bien operativos, pero en el momento de volver tenemos que otra vez conectarnos con los sentimientos, que el estrés postraumático justamente lo que hace es intentar disociarnos y mantenernos disociados para no unir pensamiento con lo que sentimos. Entonces, también va a decirnos Campillo Álvarez que va a poner en marcha una serie de reacciones, pero no es el suceso. El suceso puede ser, como yo les decía, ganado en la ruta, puede ser vientos fuertes. ¿Por qué? Porque nos van a poner en peligro. Y lo que el cuerpo no quiere es estar en peligro. Entonces, no lo vamos a leer todo, pero se los puse ahí para que puedan ir viendo aquellas cosas que les interesan. La idea es, ¿no? Nosotros vamos a ver que el estrés, que todavía estamos en el estrés, va a encontrarse o van a encontrarla en 3 fases. También tenemos que saber que en una fase inicial de ese estrés vamos a iniciar, ¿sí? Con algunos procesos fisiológicos y en el estrés, en el momento de estrés, de ese estrés donde ya tengo varias horas trabajando en ese o varios días en ese evento, voy a empezar a agudizar la fase inicial, ¿no? Si antes, por ejemplo, salivaba muy poco, luego voy a tener en el momento del estrés o de varios días de cansancio, un nudo en la garganta, la boca seca. Todo depende donde nosotros somos más débiles. Esto es importante también. Nosotros en un momento de estrés ya sabemos lo que nos sucede. Por ejemplo, yo les hago una pregunta. ¿Qué les pasa a ustedes cuando no duermen durante 24 horas? Quizás los más jóvenes me van a decir, a mí no me pasa nada, yo sigo de gira, pero ¿qué les pasa cuando no duermen? Mal humor, ajá, me dice Rubén.
Bien, fisiológicamente en el cuerpo, ¿qué les pasa después de 24 horas sin dormir? Cansancio, los reflejos no son los mismos, mal humor, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de cabeza. Bien, perfecto. Entonces ya los conocemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sin usar, no responde de la misma manera, calambres en las articulaciones. Bien, entonces ya nos vamos a empezar a conocer, pero este conocimiento, ¿quién lo da? La experiencia. A mí se me nota en la piel, dice Claudia. Bien, bueno, a mí me pasa como hablamos cuando tenemos un traumatismo, ¿no? ¿Qué hace el cuerpo? Le dice a los órganos que expulsen todo lo que no necesitan para mantener el equilibrio. Entonces yo tengo vómitos, ¿no? Voy al baño 1000 veces, pero yo me conozco. Entonces yo, ¿qué hago? Me empiezo a hidratar despacio, porque yo sé lo que va a pasar después. Intento de comer comidas que sean eh, calóricas, pero que no sean pesadas. Entonces eso que me permite tener energía, pero no estar pesada. Se evita la carne, se evita el café, ¿no? Entonces cada uno tiene que empezar a conocerse, eh, cómo puede tratar estos síntomas físicos si sabe que va a estar expuesto mucho tiempo son horas, días al estrés. No necesitamos semanas y meses para sentir esto, ¿no? Entonces, aprovechar los momentos de descanso es fundamental cuando tenemos un ratito descansar, cuando nos dicen andate, irnos, porque eso también nos va a permitir desde el cerebro cortar al menos unos minutos con esta situación y nos va a permitir empezar a regularizarnos un poco más. Entonces, conozcámonos. Es la única forma que vamos a poder nosotros, porque nadie va a conocernos como nosotros nos conocemos. Entonces, tenemos que saber que a grandes rasgos, ¿no? El cortisol se inicia en el cerebro, en la glándula suprarrenal, en la hipófisis, y que está muchísimo elevado, muchísimo más elevado desde a partir de las 8 de la mañana, ¿no? ¿Por qué? Porque nos va a permitir levantarnos, realizar nuestras actividades. Esto de que por algo existen horarios, sí, y está el horario circadiano. Entonces, este ciclo circadiano a nosotros nos dice que nos tenemos que levantar una hora, que deberíamos comer, deberíamos comer, deberíamos dormir. 8 horas es lo necesario. Me pueden decir, ay, Flor, yo no tengo tiempo, no puedo. Bueno, ustedes tienen que saber que, y esto ya lo hablamos, que si no duermen la cantidad de horas que tienen que dormir, se empieza a deteriorar tanto física como mental las habilidades. Las habilidades se deterioran. Ustedes lo tienen que saber. ¿No pueden dormir? Yo no les voy a decir que tienen que dormir, ni mucho menos, pero sepan que todo se debilita, que todo se va a empezar a debilitar de a poco. Por eso hay que cuidarnos. No tenemos que llevarnos al límite porque si nosotros, insisto, no nos cuidamos, no nos va a cuidar nadie. Podemos tener, y el superior puede tener la mayor, puede decirnos, bueno, sí, ahora lo que podés hacer es, y quizás esté muy contento la persona que está a nuestro cargo, nos puede decir, como me ha pasado una vez, estaba en el medio de la nada, en Impenetrable, y me dan fideos con tuco con carne. No, me van a matar. O te dan empanada frita. No, me asesinan. Si yo como todo eso y después tengo que seguir trabajando. ¿Por qué? Porque el cuerpo, además del cansancio, tiene que empezar a regular todo el sistema digestivo. Entonces, atención con esto también. Tenemos que cuidarnos, es lo único que queda para comer. Bueno, veamos la cantidad. Y no lo digo pues porque soy nutricionista, ¿eh? Yo tengo mis kilitos de más como cualquier persona normal, pero digo nada, esto, ¿no? En situaciones de estrés, tratar de protegernos, tratar de cuidarnos. Eh, Trato de no pasar frío, por ejemplo, es otra de las cosas que me hacen mal. Estar en hipotermia o empezar hipotermia es una de las cosas que también complican muchísimo. Entonces me abrigo porque si encima no duermo, como mal y tengo frío, todos son disparadores para
pasarla mal y que se eleve el estrés y que no lo pueda dominar. Entonces, como les decía, hay tres fases del estrés, tampoco es para que lo leamos, esto les queda de material, ¿sí? Sepan que hay un sistema de alarma en donde el cuerpo inicia, reconoce el estímulo estresante y empieza a tratar, como decía Walter Cannon, de prepararse para luchar o para irme. No vamos a decidir conscientemente si vamos a luchar o a huir. Eso no se decide. Eso nosotros ya lo sabemos cuando vamos a quedarnos o a irnos. Ya lo sabemos muchas veces de antemano. Pero el cuerpo se va a preparar igual. Se va a activar el sistema nervioso simpático, ¿por qué? Porque ahí se encuentra la adrenalina, el cortisol. Va a aumentar, perdón, la adrenalina, el cortisol, le va a decir que latamos más, que respiramos más, los músculos se ponen más tensos, más fuertes, agarran toda la glucosa que se necesita para que para tener fuerza. Esa fuerza va a ser física y la vamos a necesitar para esa situación. Y vamos a estar en un estado de alerta, ¿sí? Ansiedad eh, y energía momentánea, ¿sí? Porque recuerden que se eleva todas las hormonas. Y recuerden que todo lo que sube en algún momento va a caer porque el cuerpo no lo aguanta. Después viene el estado de resistencia, donde tenemos muchas horas o muchos días de trabajo, entonces el cuerpo intenta adaptarse a este estrés que nos va a mantener alertas todo el tiempo, pero también va a querer mantener un equilibrio. Siempre el cuerpo va a querer estar en equilibrio. Si bien los niveles de cortisol van a estar altos, siempre el cuerpo va a buscar estabilidad. Siempre, siempre, siempre. Vamos a estar concentrados, sí. Vamos a tener cambios de sueño y apetito, como yo les decía anteriormente, sí. ¿Por qué? Porque estamos trabajando, porque estamos durmiendo mal, porque estamos durmiendo poco, porque dormimos no estamos en nuestro confort. Entonces, esto ya lo estábamos hablando antes, ¿no? Empezar a regularnos nosotros. Y cuando estamos agotados, no tenemos más recursos físicos y emocionales porque los hicimos bolsa, ¿no? Vamos a poder contraer algún tipo de enfermedad, vamos a tener mucho cansancio, alteraciones hormonales, riesgo de enfermedades. Vamos a estar desanimados, depresivos, bajo rendimiento, quemados por el trabajo. Entonces, por eso es tan importante equilibrar de afuera y de adentro. Esto también es responsabilidad nuestra, no es solamente de quienes están a la cabeza de todo esto. Algunos efectos del estrés prolongado, vamos a notar pasividad, culpa, desinterés, miedo, impaciencia, ataques de pánico. Cuando es más grave, intrusión, los recuerdos vienen. Evadir el lugar, evadir a los amigos, evadir las situaciones, evadir las charlas. Vamos a estar con mucha actividad. Esto también lo vamos a notar nosotros en nuestros compañeros. Por eso es tan importante observar al otro. Nos vamos a dar cuenta, yo a mis compañeros los conozco, cuando viene uno de mal humor, cuando viene uno cansado, cuando viene enojado, cuando haces una broma y la broma que antes festejaba ya dejó de festejarla. Es paulatino, es de a poco, pero vamos a ir notándolo. Bien, y cuando estos eventos perduran en el tiempo, ¿no? Cuando estas sensaciones, cuando este cansancio, cuando esta evitación, esta culpa, este miedo, esta disociación perdura y no se puede conectar con la realidad, porque lo que hace el estrés es permitirte atravesar la situación. Pero ya cuando no podemos conectarnos con la realidad, cuando no podemos hacer nuestra vida cotidiana, la que hacíamos, cuando ya empezamos a alejarnos de los afectos, de las cosas que nos hacían bien,
cuando no queremos ir a trabajar, cuando ponemos excusas, ahí empieza el estrés postraumático. Cualquier persona lo puede tener, sí, pero tenemos que tratar de darles herramientas o tener herramientas para evitarlos. Acá nos dice la doctora Nira Kaplaski, que es una precursora del estrés y el postraumático, eh, nos dice que del 13 al 18% sufre el personal de primera respuesta de estrés postraumático, del 7 al 19 policías en función y 46% voluntarios. Ella nos hablaba y nos decía que esto tenía que ver con respecto a la formación. Muchas veces los voluntarios tienen no solo poca formación, sino que es algo que ellos colaboran, van y vienen, no están adentro de un marco legal, de un marco institucional, entonces esa formación y ese trabajo es menor, que sí lo tiene el personal que está continuamente eh, trabajando y va a tener más herramientas. Pero sepan que todos podemos estar en este. Bien, acá les decía y les hablaba sobre los recuerdos y los pensamientos. Yo voy caminando por la calle y quizás voy pensando en lo que tengo que hacer en un par de horas o mañana. No voy pensando en el evento que tuve cuando era bombero, dónde. Quizás algo me lo dispara, algo que posiblemente me lo dispara, pero no estoy pensando qué va a suceder, o que me va a suceder, o que me voy a estar caminando por la calle y me voy a encontrar el mismo evento que me encontré en cuando era bombero. Por ejemplo, algo que tengo muy claro es, tuve varios choques en ruta, ¿no? Varios choques de ruta con gente fallecida. Entonces, nada, esto de la distancia entre vehículos la respeto un montón, sobre todo cuando hay luces, ¿no? Vieron que a veces hay sobrepaso y hay tres, cuatro luces rojas. Bueno, ahí yo ya tengo una precaución, cada uno va a tener la suya. Yo estoy contando un poco de las que descubro que son mías. Cuando el auto me estoy rebasando, miro al del costado. No solamente estoy mirando para adelante, sino estoy mirando el de la izquierda a ver qué va a hacer, cómo lo hace hasta que termine de hacerlo. Son todas cosas que nos van marcando y de alguna manera uno las necesita para protegerse de lo que pueda llegar a suceder. No sé si querés cortar, Gaby, y volvemos para que Dale, no dale, se. sí, porque en 4 minutos o 3 se Bien, corta. así As- empiezo el tema sin cortarlo. Dale, bueno, cortamos acá, nada, no tardamos y nos conectamos de nuevo el mismo link. ¿Eh? Perfecto.